Señores, sobre este tema Max Buy va a escribir también. El proceso de capitalización de la empresa pública terminó con la distribución mediante licitaciones de las propiedades del Estado, las 3C, CORDE, CDE y el CEA. Cuando se llevaron a cabo esas licitaciones y el Estado se quedaba con alguna participación o el Estado recibía algún arrendamiento o suma, el organismo encargado de controlar, regular, supervisar fue una institución que se fundó después de CREP, de la comisión, para esos fines, que se llama FOMPER, que recibe esos fondos. Recientemente, un administrador de FOMPER denunció que una de las empresas socias del Estado, Ejejaina, había dejado de pagar 10.000 millones de pesos, producto de que había abultado los gastos para así evadir las ganancias y que el gobierno dejara de recibir unos 10.000 millones. A nosotros nos llamó la atención porque en ningún momento nosotros veíamos no lo que se dejó de pagar, sino el dinero que el Estado, cómo lo usaba, lo que ellos cobraban. El profesor Izquierdo no fue renovado en su cargo y él había contratado una firma de abogados y una firma de auditores para auditar primero y luego demandar a esa firma para que pagase esos 10.000 millones. La firma de abogados no es desapoderada, sino que sigue encargada del caso, pero el gobierno ha desistido y no tiene interés en seguir cobrando. Y la firma de abogados está en un limbo. Ni le pagan porque era una cuota litis. Ni la despiden y rompen el contrato, ni le ordenan que continúe el proceso. Entonces, nosotros invitamos al doctor Eduardo Veras a un programa y entiendo que quizá el deseo de nosotros de conocer otros detalles impidieron que el doctor Veras explicara el proceso. Nosotros le vamos a dejar tiempo al doctor Eduardo Veras Vargas, que es abogado contratado por la CREP en la época del doctor Izquierdo, y que el señor Rosa, actual administrador, no tiene ningún interés en ese dinero. Nosotros queremos ahora que el doctor Veras nos diga cuáles son los puntos que él le interesa que el país conozca, la CREP conozca, y a lo mejor el gobierno, porque no conoce los detalles del asunto, porque era también otro gobierno. Doctor, bienvenido. Gracias nuevamente, doctor Jacín, don Macho y doña Gracie. Me siento muy complacido de poder volver a compartir con ustedes en este programa. Como usted decía, doctor, hay aspectos que parece que no le interesan a nadie más que a nosotros. Quizá haciendo la excepción del doctor Marino Vinicio Castillo, que ha abrazado este reclamo con bastante intensidad y se ha indignado por lo que ha visto. Pero lo que está pasando en esas empresas, no solamente en Ejejaina, sino también en Ejitabo, lo que ha venido pasando en estos años de administración, es algo que yo lo puedo comparar a lo que ocurriría, por ejemplo, usted tiene este canal de televisión y usted le da la administración a otra gente, que no sea usted que está administrando. Y el canal empieza a perder dinero. Y cuando usted le pide cuentas al administrador, el administrador le dice, bueno, pero es que estamos perdiendo dinero porque los gastos están muy altos. Y usted le dice, pero por Dios, ¿en qué consisten esos gastos? Bueno, tú sabes que tenemos una antena en la loma, que se va mucho la luz y tenemos que prender una planta eléctrica de emergencia. Y en combustible, por ejemplo, yo estoy pagando el galón de gasoil a 1.000 pesos. Y usted le dice, pero por Dios, el galón de gasoil está a 220 pesos. ¿De dónde tú te sacas que eso cuesta 1.000 pesos? Pues algo parecido es lo que ocurre en esas dos empresas. En la vez anterior que yo estuve por aquí, explicaba lo que ocurría con las compras de carbón. Fundamentalmente ocurría
entre los años 2009, 2010 y 2011, que mientras la tonelada en 2009, la tonelada métrica de carbón, estaba a un poco más de $70, en Eje Itabo la estaban comprando a 227, 228. Porque Eje Jaina es del Estado. Eje Jaina, la situación ahí es un poquito diferente en cuanto a la relación del capital, porque había una participación que era de Arturo Pellerano, que con el proceso De la banca. de Bancrédito le fue entregado a la Administración Monetaria y Financiera. Entonces, ahí la participación del Estado a través del Banco Central supera el 60%. Pero es la misma, exactamente, se repiten muchos reclamos. Y en la nueva empresa Eje Jaina, porque Eje Jaina cambió de dueños. Por ejemplo, en esas nuevas plantas, Quiqueya 1 y 2, ¿son del Estado también? Sí, eso es del el Estado tiene su por ciento. Idéntica participación, y yo no he apreciado ningún cambio de dueño en cuanto al capital de Eje Jaina. Lo que sí hemos visto es que la empresa a través de la cual ellos hacen ese negocio, sí hemos escuchado que ha habido un cambio de manos, que hay una inversión local, pero que se vende como inversión extranjera. Siga, doctor. Sí. Bueno, así mismo como ocurría con el carbón, que tenemos el caso del 2009, ya en el 2011, cuando la tonelada métrica de carbón, lo más caro que se llegó a ver fue poco menos de $110, la estaban pagando a 230. Nosotros hicimos un análisis de los estados que nos dio el FONPER de la otra empresa de Eje Jaina, y en Eje Jaina, lo más caro que se llegó a pagar, por ejemplo, en 2009 fue a 90 y tantos dólares. Entonces nosotros decimos, ¿por qué una compra a 230 cuando la otra está comprando a menos de 100? Y esa diferencia de compra de combustible, ¿dónde está el principal componente de evasión? Sí, ahí para empezar, hay un tema de 67 millones y tantos de dólares, unos 2.600 y tantos millones de pesos. Para empezar, eso no es más que la punta del iceberg, eso no es más que el inicio del problema. Entonces yo digo, usted le están pagando 2.95% a la venta bruta para usted administrar, usted es un jugador mundial porque es AES que tiene esa participación, usted le están pagando para no equivocarse, y entonces usted viene y compra a más del doble del precio del mercado. Entonces y usted ellos le pide venden tanta energía que solamente el factor combustible tiene cifra tan grande. Perdón, no entendí la pregunta. Pregunta, y aquí se le vende tanto, por ejemplo, Eje Jaina vende tanto al Estado, a la corporación, que solamente el componente de esa época fue 10.000 millones. No, porque ese los 10.000 millones no sale solo de ese componente. ¿Y de dónde? Bueno, siguiendo con la relación AES-Estado Dominicano, nos llamó la atención y amerita una explicación. Fíjese que yo no lo estoy acusando, yo lo que estoy pidiendo a los medios y estoy pidiendo que se interese la ciudadanía es porque se exige una explicación al porqué de esto. Por ejemplo, nosotros en el FONPER encontramos una comunicación que le envió el licenciado Celso Marrancini al presidente del FONPER en la época, donde le explicaba que la CDE había recibido en 2011 una denuncia del Sindicato de Trabajadores de la Falcon Bridge Dominicana, quejándose de que el RNC del sindicato había sido utilizado fraudulentamente, según ellos, no yo, para reportar gastos inexistentes fabricados para abultar los gastos de Eje Itabo en unos 1.800 millones de pesos. Hay una comunicación oficial de la CDE al FONPER y se le comunicó al Ministerio de Trabajo y se pidió que eso se investigara. A la fecha no se ha recibido, de parte nuestra nosotros no nos hemos enterado de qué pasó con esa investigación. Nosotros no estamos diciendo que se perdieron 1.800 millones de pesos. Ahí estamos diciendo que lo dijo otro, que es el supuesto emisor de la factura con comprobante fiscal, que ha negado que eso ocurriera y que por lo tanto eso amerita un esclarecimiento. Pero ¿qué pasa? ¿Qué se da en esa relación también, doctor Jacín? Que Falcon Bridge Dominicana, ¿de quién es Falcon Bridge? Falcon Bridge es propiedad de Extrata, y Extrata es propiedad nada más y nada menos que de Glencore, que es la misma que vendió el carbón a sobreprecio. O sea, a nosotros nos llama la atención, nos mueve a reflexión esa relación que existe entre esos actores. ¿Y esa investigación quién la hizo? Bueno, nosotros nos fuimos dando cuenta de la situación a partir de los datos que nos suministró el FONPER y a partir de los datos que las personas, la firma que fue contratada para
investigar prima facie eso, la firma de auditores, y nosotros hicimos... ¿Y cuándo a usted le retiraron el apoyo? A partir del cambio de la administración ha habido una total apatía y un desinterés. Fíjese, Pero doctor, ya le ordenaron que pare las investigaciones. no me han ordenado, pero sí me han obligado a colocarme, como le decía en una vez anterior, en la acera del frente, porque uno está a la defensiva porque en vez de preocuparse de aquellos... Pero 67, su patrocinador no lo está apoyando. ¿Usted se refiere a quién? A Fomper. Ah, bueno, el Fomper, no, en lo absoluto, en lo absoluto. Muy por el contrario, se preocuparon más por cuestionar el mandato y la contratación. Pero ¿y por qué no le quitan el mandato y se acabó? Esas son preguntas que quizá valdría la pena que se le hagan. Termine la exposición, la parte que usted quiere que el país conozca. Bueno, a mí me llama la atención también y me gustaría que el país se interese en por qué si en los contratos de administración, en la cláusula 8.1 de cada contrato, se dice que cada una de esas administradoras deben de asumir los gastos de su administración, ¿por qué, por ejemplo, hay que cargarle a las empresas que son administradas gastos que son de los administradores? Por ejemplo, el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta de Jaina Investment por la administración de Eje Jaina, en los estados financieros de la propia Eje Jaina, se le está cargando al patrimonio de Eje Jaina, no a de Jaina Investment. Es decir, estamos hablando de que el impuesto sobre la renta por esa administración representó en el 2011 más de 5 millones de dólares. Ellos cobraron por administrar eso 18 millones de dólares y la retención del impuesto sobre la renta son más de 5 millones. ¿Y quién lo pagó? ¿Lo pagaron ellos? No. Los estados de ellos dicen que lo pagó solamente en ese periodo, lo pagó Eje Jaina, fue con dinero de Eje Jaina que se pagó. Pero el CONEP vino aquí a defender a Eje Jaina. Bueno, ellos tendrán derecho a que lo defiendan todos sus toda la clase empresarial, porque eso sí me llama la atención a mí, que un político se equivoca y hay que crucificarlo, pero un empresario, yo no estoy diciendo que se equivocara, yo estoy diciendo que explique. Mire, denle una explicación razonable y satisfactoria a esa situación, y entonces la opinión pública, interésese por esto. Entonces a eso nadie le hace caso, eso se sepulta en la prensa. Nadie más que usted en este programa, el doctor Castillo, y pocas y honrosas excepciones, le han dado cabida a que esto se aclare, a que se le pregunte a esa gente, miren, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pero lo mismo con otros gastos de la administración. Por ejemplo, ahí hay gastos que entre 2011 y 2010 sumaron entre los dos alrededor de 20 millones de dólares de gastos de salario de la administración. O sea, ellos están cobrando por la administración y designan como funcionario de la empresa de que ellos están administrando a gente de ellos mismos y le pagan entre salarios y los gastos de la oficina, de la administración, se la cargan a la misma empresa que ellos están administrando, cuando el contrato establece claramente que esos son gastos que ellos deben asumir. Pero porque ese canon de administración tiene dos conceptos. Uno es por administrar, otro es por la asistencia técnica, pero ocurre que en los mismos estados financieros aparecen cargos por asistencia técnica, multimillonarios todos. Doctor, ¿qué usted quiere añadir? Porque la pregunta es, ¿por qué Fomper no lo desapodera? Bueno, ya eso le decía, eso sabrán ellos. Pero mientras tanto usted está apoderado. Mientras tanto yo he tenido que colocarme en la acera del frente. ¿Y qué acera? Usted ha mencionado 3 veces esa acera. Sí, señor, es así. Ha habido un cuestionamiento a mi contratación, un cuestionamiento, se apoderó la Dirección de Contrataciones Públicas, que emitió una decisión, nosotros impugnamos esa decisión ante el Tribunal Superior Administrativo, y nosotros básicamente hemos estado ocupándonos de eso. Evidentemente, como ellos no han participado... ¿Y Fomper no tiene un consejo directivo? Sí, tiene un consejo directivo. ¿Y por qué ellos no se reúnen y lo votan como abogado? No sé cuál es la... Había una comunicación muy fluida hasta el momento en que ellos querían que yo le facilitara copias de algunos documentos que ellos decían no tener. Y usted tiene un contrato mediante el cual usted tiene un % de lo que usted logre cobrarle a Eje Jaina. Y a Ejitabo, sí. Sí, a ambas. Un cuota litis.
que es una modalidad bastante común en particiones. Sí, y es de un 30%. No, hay una escala que nunca llega al 30%. Hay una escala progresiva. A más recuperación, menos porcentaje. Y en caso de que lo desapoderen, ¿tienen que indemnizarlo? Debe de haber una indemnización. Doctor, mire, aclare esto. ¿Usted está defendiendo su cuota aparte o usted está defendiendo al Estado? Yo estoy interesado más que en el dinero y de mi expectativa económica, yo estoy interesado en que esto se aclare por el país. Eso es lo que a mí me interesa. La expectativa económica que yo pueda tener, eso es algo que yo quiero dejar que sean los tribunales que lo decidan, pero quisiera, por el bien del país, porque yo soy un ciudadano, que mis hijos y yo vivimos en esta sociedad, yo aspiro a que esto se aclare por el bien del país, porque no es posible que el sector eléctrico viva en crisis, habiendo millones y millones de pesos en un reclamo muy bien fundado y que eso se deje así. Bueno, doctor, lo que nosotros quisiéramos es que el presidente Medina, que tiene precariedades de tipo económico, pues logre, si puede conseguir 10.000 millones no es malo, ¿verdad? Yo estoy seguro que conseguiría más si esto se hace con la seriedad que debe de hacerse. Doctor Eduardo Vera, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes.